profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Hola. Esperamos un ratito y comenzamos, ¿eh?
Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy mientras llega la profesora. Hoy vamos a hablar un poco de recursos materiales. Así que voy a tratar de compartir pantalla con ustedes. ¿Alcanzan a ver o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, este es el temario en sí de lo que tenemos que ver de este tema. Concepto, clasificación, importancia, tiempo y la orientación al trabajo práctico. ¿Qué son los recursos materiales? Los recursos materiales utilizados en enfermería son todos aquellos elementos, como ser equipamiento, mobiliario e insumos necesarios para la atención sanitaria. Cuando hablamos de equipamiento, mobiliarios e insumos, son cosas diferentes. Por eso están mencionados los tres ítems que conforman la conceptualización de lo que es recursos materiales y cuál es el objetivo de los recursos materiales en la actividad de enfermería. En primer lugar, como decía, que son necesarios para la atención sanitaria, mediante el cual nos permite asegurar el cuidado oportuno y libre de riesgos. Ese objetivo de cuidado oportuno implica tener disponible siempre, o por lo menos tener en sobreaviso o tener conocimiento de los recursos que vamos a requerir para desarrollar los diferentes procedimientos que tengamos que hacer para brindar nuestra atención. Y no solamente disponer de los mismos, sino también disponer en las condiciones adecuadas que se requieren de esos materiales, de esos equipamientos, de esos insumos. Por ello habla de libre de riesgos. Sabemos que si debemos utilizar determinados recursos, por lo general insumos, que van a estar en contacto directo con el paciente, deben reunir determinadas características o condiciones que hacen que el uso sea el adecuado y que estén libres de riesgo para el paciente. Por eso habla de libre de riesgos. ¿Me siguen hasta acá? ¿Qué son entonces los recursos materiales? Son todos aquellos elementos que podemos decir que son equipamientos, mobiliarios o insumos necesarios y que facilitan el trabajo de enfermería. Ayudan a prestar una buena atención sanitaria, aseguran el cuidado oportuno y libre de riesgos. Eso es importante que lo tengan en cuenta cuando hablamos de recursos materiales. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Esa Sí, profe. sería logística? Exacto, sería parte de la logística que se requiere que se requiere disponer para poder realizar la atención o la prestación de nuestros servicios. Los recursos materiales tenemos, por un lado, los inventariables y los no inventariables. Los inventariables son aquellos que son reutilizables y de vida útil prolongada, como ser equipamiento y aparatología en general, el mobiliario hospitalario
Cuando hablamos de equipamiento, estamos hablando, supongamos, de un laringoscopio, de un electrocardiógrafo, un equipo de rayos X, que puede ser portátil o móvil, y el equipo fijo, como así también otros aparatos, fibroscopio, cosas que son utilizadas no una sola vez, sino que sirven para varios, por un periodo prolongado, como dice el nombre. Y los mobiliarios, que estarían compuestos por todos aquellos elementos que forman parte de tanto de la unidad del paciente como de el resto de la institución de salud. Llámense escritorios, sillas, camillas, sillas de rueda, estanterías, camas, mesas para los pacientes para comer, mesas de noche, bueno, todos esos elementos que podemos ubicar dentro de mobiliarios hospitalarios. Esos son inventariables, o sea, podemos elaborar o deberíamos elaborar, tener un inventario de su existencia en el área de trabajo que nos compete a nosotros. ¿Para qué nos sirve ese inventario? Para tener en cuenta los recursos con los que contamos y saber que en algún momento se pueden deteriorar, pueden dejar de prestar servicio y o en situaciones en que puedan ser desviados de su lugar de permanencia habitual, que sufren pérdidas o roturas o lo lleva alguien para utilizarlo y no nos avisaron y cuando nos damos cuenta no lo encontramos. Cuando requerimos para utilizarlo no lo podemos encontrar. Entonces al menos sabemos cuál es la mesa del paciente que se extravió porque tiene un código que responde al código de inventario. Una cama, un equipo de un electrocardiógrafo, cosas que tienen cuando hablamos de inventario, se requiere asignar un número y un código determinado que responde a ese equipamiento. Los no inventariables son insumos. Ahora, cuando hablamos de insumos, estamos hablando de aquellos que son de escasa vida útil, o bien lo que conocemos habitualmente como descartables. Por eso dicen insumos como medicamentos y o no reutilizables. Las sondas nasogástricas, vesical, todos los elementos para venopunción, los catéteres de venopunción, los perfus, mascarillas, sonda de aspiración, todas esas cosas que ustedes conocen y que son de un solo uso o que no pueden ser reutilizables, son descartables. También tenemos termómetros, máscaras para nebulizar, tubuladuras, etc. Estamos acá, ¿tienen en claro cuáles son los inventariables y los no inventariables? Sí, profe. Sí, profe. Los no inventariables, si bien no podemos tener o, por ejemplo, registrar ampolla por ampolla, sí podemos llevar un control del número o de la cantidad de ampollas que se disponen, supongamos en el carro de paro, que debe haber un determinado número de insumos que se requieren o que están normatizados contar con ellos en el carro de paro para situaciones de emergencia. En ese caso sí, pero no contamos uno a uno, contamos el total. Entonces sabemos de que se consumieron 2 o 3 o todas las ampollas de adrenalina en una
en un procedimiento, sabemos que debemos reponer en su totalidad el número que habitualmente está establecido que debe estar presente en el carro de paro. ¿Estamos? ¿Cómo se clasifican los recursos materiales? Los recursos materiales tienen esta clasificación que ustedes están viendo. Grupo 1, 2, 3 y 4. En el grupo 1 están englobados o comprendidos los materiales fijos. Ahora vemos. El grupo 2, equipos móviles. Grupo 3, material de uso manual. Y el grupo 4 son los insumos. En el grupo 1, los materiales fijos son aquellos que vienen incorporados a la estructura edilicia de la institución. Supongamos en una habitación de un paciente, ¿qué es lo que vamos a tener fijos y que vienen ya incorporados a la habitación? ¿Qué les parece a ustedes? La camilla. La cama, profe. La cama, profe. ¿Cómo? La camilla, la cama, no. No sé qué dijo la compañera, que no entendí. El oxígeno. ¿Cómo? Los aire acondicionado, profe. Los aire acondicionados. Los aire acondicionados sí están considerados fijos, aunque sean de ventana o equipos de split, son considerados materiales fijos. ¿Por qué? Porque no podemos andar llevando de un lugar a otro porque están ahí fijos a la estructura. En el caso de servicios de mayor complejidad, o sea, dentro de la misma institución, podemos considerar el servicio de radiología, el equipo de rayos X, el fijo, es justamente un recurso material fijo. Las lámparas cialíticas dentro de un quirófano son recursos materiales fijos. Las camillas o mesas de cirugía son equipamientos fijos. ¿Estamos hasta ahí? Si Sí, ustedes profe. conocen Sí, profe. o alguien trabaja en alguna institución donde tengan central de esterilización, puede que hayan equipos fijos como autoclaves, estufas, que vienen incorporados, que están incorporados a la estructura. En ese caso son parte de los recursos o del grupo 1 de materiales fijos. Es diferente a las estufas pequeñas que son de mesa o los autoclaves, como por ejemplo, si bien el Chamberlain ya es un equipo muy viejo, pero como son buenos, hay lugares donde todavía lo siguen utilizando. Pero hay otros que son más modernos y que también, en cierta forma, son móviles. Pero son los menos ya que existen. La mayoría son fijos. Estamos hasta ahí con los materiales del grupo 1. Sí, profe. Se ubican, tienen pensado idea de cuáles son. Si hablamos de paneles de gases central, también el aire comprimido, el oxígeno central, los equipos de presión negativa o de aspiración, eso ya viene puesto en la pared, fijos a la pared, y no lo podemos trasladar de un lugar a otro. Entonces, El monitor, profe, para tomar los signos vitales. los monitores son equipos móviles. Si bien están en un soporte, en un rack o un soporte incorporado y fijos, son equipos móviles porque se puede quitar de ese lugar y desplazarlo a otro. Todo lo que sea monitores forman parte de equipos móviles. ¿Está?
Bien, entonces seguimos con el grupo 2, que son los equipos móviles. Ahí, el compañero lo dijo, lo que sean de monitor, de monitores de cabecera, son móviles. Una bomba de infusión, un equipo, un electrocardiógrafo, como les decía hoy, un equipo de radiológico móvil, eso, como el nombre lo dice, son móviles. Lo podemos trasladar de acuerdo al lugar donde se requiere su utilización. ¿Estamos con eso? Pueden encontrar muchísimos equipos móviles. Un respirador es un equipo móvil. ¿Estamos? Sí, profe. Los del grupo 3, material de uso manual. ¿Cuál les parece que estarían comprendidos dentro de ese grupo? El tensiómetro. Termómetro. El Tensiómetro y ¿Estetoscopio, profe? el estetoscopio puede andar. ¿Qué otros elementos tenemos también que son de uso manual? Oxímetro, profe. Los oxímetros. Termómetro. Termómetro Glucómetro. pasa a ser ya insumo. El glucómetro, profe, para controlar la glucemia. El equipo sí. ¿Qué otra cosa les está faltando que es de uso frecuente por nosotros y que son de uso manual? El nombre los dice. Oxímetro. Ya me dijeron. Los guantes. Guantes. Guantes son insumos. Son de un solo uso. Siempre piensen, todo lo que es descartable de un solo uso son del grupo 4 o insumos. Material de uso manual tenemos todo lo que sea instrumental. Pinza, tijera, barba, cajas de cirugía, tambores. Todas esas cosas que son de uso frecuente por nosotros en el servicio, de uso cotidiano y que no son descartables, que lo usamos para un determinado procedimiento y que después, luego pasa por un proceso de desinfección, de contaminación, lavado, secado, esterilizado, todo lo que sea, y vuelve al servicio, eso pasa a ser material de uso manual. ¿Estamos ahí? ¿Duda? ¿Consulta? ¿Dar más ejemplos, profesor? ¿Cómo? ¿Era pinzas? ¿Qué más dijo? Todo lo que sea Que si instrumental. puede dar más ejemplos. Valvas, tijeras, pinzas, las pinzas de todos los nombres que se les ocurra, que conocen, las pinzas de Corsair, las pinzas de pinza ratón, pinza con dientes, sin diente, tijera recta, curva, de mayo, tijera Messenbaum, ¿cómo se llaman? Espéculos. ¿Las bolsas de bambú también, profe? Las bolsas de bambú son de uso manual siempre y cuando sean aquellas que puedan ser reesterilizadas. Esos equipos pueden ser reesterilizados en óxido de etileno. Acuérdense de eso. El método que utiliza para la esterilización. Hay bolsas de bambú que son descartables. Generalmente ahora salieron unas el año pasado, no es que salieron, llegaron a nuestra zona las bolsas descartables que fueron utilizadas para los pacientes con COVID. Son caras,
no habían muchas, pero habían llegado. Y esas eran usadas para cada paciente. Una y se descartaba. Pero no son muy habitual. Generalmente vienen las otras que pueden ser reesterilizadas. ¿Qué más? ¿Qué más le parece? ¿Un desfibrilador o no? El desfibrilador, ¿dónde le parece que puede Equipos móviles, Bueno, equipos móviles, muy bien. Equipos móviles, ¿sí? Bien, seguimos con el grupo 4, los insumos. ¿Qué entrarían dentro de los insumos? ¿Qué les parece? ahí entraría guante. Aguante. Ahí entran los Jeringas, barbijos, agujas. todos los equipos de uso de protección personal que se hicieron muy conocidos en este último tiempo y que son imprescindibles para realizar nuestro trabajo. Bueno, forman parte de grupo 4 o insumos, como también medicamentos y cualquier otro insumo que sea de un solo uso. Recuerden bien, insumos es descartable. ¿O se acuerdan la denominación grupo 4 o insumos? El grupo 3 o material de uso humano. Grupo 2, equipos móviles. Grupo 1 son materiales, equipos fijos. ¿Estamos hasta ahí? Esa sería la clasificación de los recursos materiales. Siempre tengan en cuenta esa clasificación. Así lo van a encontrar en cualquier bibliografía y en los manuales o catálogos que existen para ubicar y verificar las características de cada uno de ellos. Los recursos materiales tienen algunos aspectos a tener en cuenta para su provisión. La solicitud. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a requerir de determinados productos, determinados artículos? Esto es un poco pensando en grande, o sea, como institución, pero también es necesario llevarlo a el pensamiento micro, que sería al sector o al servicio, porque de la misma forma lo vamos a aplicar. Si vamos a pedir la compra de como institución, tenemos que tener en cuenta qué vamos a pedir, cuánto y cuándo pedir. De la misma forma, si estoy en el servicio y necesito pedir determinados elementos, ya sean, supongamos, jeringa, guantes, agujas, tengo que saber qué es lo que voy a pedir. ¿Qué jeringa de cuántos centímetros es la que tengo mayor uso? ¿Cuánto voy a pedir? ¿Qué voy a tener en cuenta para considerar el cuánto? ¿Qué les parece a ustedes? La cantidad más o menos que se usa todos los días. El servicio en el que está, profe. Un promedio de lo que se utiliza a diario en las 24 horas o en el turno, depende de cómo funciona el servicio de la institución. Por lo general, en los hospitales, el pedido se hace una vez al día, considerando el uso para los 3 turnos de enfermería. ¿Cuándo pedir? Es tener en cuenta de los horarios de funcionamiento de la farmacia o del área de abastecimiento o cómo
funciona la institución en sí. Puede que haya un área de farmacia o sí, abastecimiento, como lo pueden llamar. Si hay 24 horas de atención, y bueno, seguramente van a pedir para el turno, porque sabemos que a la tarde o a la noche hay alguien de guardia que me puede auxiliar con lo que llegue a requerir. Entonces, cuando vamos a solicitar, tenemos que tener en cuenta qué vamos a pedir, cuánto se va a pedir y cuándo pedir. ¿Estamos? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, profe. Si estamos mirando desde el punto de vista de la institución, tenemos que tener en cuenta un punto que es la adquisición y la modalidad de compra. Hay diferentes formas de compra, que puede ser compra por unidad, compra por grandes cantidades, bueno, por concurso, por licitación. Eso no nos vamos a detener a analizar acá, pero tengan en cuenta que es una modalidad de compra o la forma en que va a comprar la institución. ¿Sí? Lo vamos a desarrollar en la materia de administración en quinto año. El almacenamiento. Esto también es importante cuando lo miramos desde la institución y desde el servicio, porque tenemos que tener en cuenta dónde vamos a almacenar. ¿Ese lugar de almacenamiento es propio? Si no es propio, ¿hay que pagar alquiler? ¿Por qué esta información hay que tener en cuenta? Porque fíjense, si la institución va a comprar una determinada cantidad de, soluciones parenterales, o sea, sueros, ¿tenemos dónde almacenar? Sí, no. No o sí, ¿es propio? Perfecto. ¿Qué capacidad tiene para almacenar lo que pretendo comprar de soluciones parenterales? ¿Supera el espacio físico la cantidad que pienso comprar? ¿Tengo que buscar otro espacio, otro ambiente donde almacenar? Tengo que pagar alquiler. Por lo tanto, si ocurre esto último, tengo que analizar muy bien dónde voy a almacenar y qué cantidad voy a comprar. Porque puede ser un precio muy tentador y quiero comprar, o el vendedor me quiere vender, porque generalmente ocurre eso, porque una vez que me vendió, si yo tengo lugar donde almacenar o no, ya no es problema del vendedor, es problema del comprador, que por ahí se tentó en comprar porque era un buen precio, pero resulta que después no tengo dónde almacenar y tengo que salir pagando un alquiler para guardar esos productos a resguardo de cualquier cosa. Entonces, lo que pagué barato por un lado, tengo que salir pagando la diferencia por otro. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende esto? No siempre lo barato es lo bueno. No siempre me va a traer acompañado ganancia, siempre si no tengo dónde almacenar y estoy por comprar demasiado. El precio puede ser tentador, pero como no tengo dónde guardar, y bueno, tengo que desistir de esa compra y evitar alquilar un espacio. ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, profe. La distribución. ¿De qué depende la distribución? En este caso es, supongamos, de los hospitales de los cuales dependen determinados centros de salud del primer nivel, o en el caso del Ministerio de Salud, del cual dependen los diferentes hospitales, tanto de capital como del interior, a los cuales debe proveer de determinados recursos que lo compra el ministerio.
Pero para realizar el traslado de esos productos, tanto a los hospitales que me quedan más cerca como al que me queda más lejos, ¿es propio el transporte? ¿O acá también tengo que pagar transporte? Por eso, la compra puede ser centralizada, el transporte puede ser centralizado, que depende del mismo organismo. Generalmente lo que hacen es, cuando vienen las ambulancias por alguna razón desde el interior a capital, cuando vuelven con una determinada cantidad de insumos u otro vehículo que hace el mismo recorrido, trasladan los productos. Me da la oportunidad que entre esto. Hasta mañana. Por favor, Robledo, ¿puede cerrar su micrófono? Si es descentralizado, también ocurre lo mismo. Entonces, el gasto que puedo tener por transporte me va a encarecer. El destino y los responsables. El destino es en el sentido de que puedo tener una gran cantidad de determinados recursos y el personal que está a cargo de ese almacenamiento, de ese lugar de depósito, debe tener cierta formación y cierta preparación y conocer de la existencia de los recursos que están ahí almacenados. Por eso debe ser capacitado, porque debe dar salida a aquellos productos que están más próximos a vencer o a expirar su tiempo de utilidad. Ustedes saben de que todos los productos tienen una fecha de vencimiento y por lo tanto los primeros que ingresan son los que deben ir saliendo y a su vez los últimos que van entrando van quedando últimos en la cola para ser repartidos y de esa manera dar mayor y mejor utilización a esos recursos que tenemos almacenados. Eso es importante, que la persona que está a cargo de ese lugar tenga una preparación y sepa de lo que existe. En el caso de drogas, medicamentos, por ejemplo, debe conocer el nombre comercial y las drogas, porque muchas veces hay productos que son la misma droga y tienen un nombre comercial diferente. Entonces, tiene que conocer esas cosas, tiene que conocer las fechas de vencimiento, tiene que conocer la cantidad de la existencia de cada uno de los productos que se almacenan en ese lugar y tiene que saber cómo disponer o cómo hacer los movimientos que debe hacer. ¿Se entiende esto? Esto es a grandes rasgos, no lo vamos a nosotros a pedir que nos den mayores explicaciones, pero para que ustedes tengan ideas al menos de cómo van a disponer de el stock en el servicio, es importante tener estos aspectos también en consideración, porque este mismo problema de la distribución, del destino irresponsable, hace a nuestro trabajo en el sector, en el servicio, que muchas veces todos los días pedimos la misma cantidad de guantes estériles o guantes no estériles. Y lo vamos guardando y guardando porque de pronto no se están utilizando todos y resulta que nos hicimos un hábito de pedir, 3 cajas de 100 manoplas todos los días, pensando en uno por turno. Y a veces no se ocupa todo una caja en un turno. Y va quedando una, va quedando dos, van quedando 3 y se va sumando y seguimos pidiendo. Y resulta que lo que vamos guardando nos olvidamos de controlar y hacer ese recambio para evitar que se malgasten, que se malutilicen, que pierdan la esterilidad en el caso de que sean estériles, que pierdan el envase, la integridad del envase,
Y eso es material que después no podemos utilizarlo, se deteriora y terminamos tirando. Lo que habíamos guardado, lo guardamos inútilmente porque nos olvidamos de sacar en el momento que lo necesitábamos, porque nos olvidamos de dónde lo guardamos. Eso es muy habitual y nos pasa a todos, incluso en lo personal, en la casa, con cada uno. Guardamos, 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 cuando necesitamos no nos acordamos dónde está y terminamos comprando o no haciendo lo que debemos hacer porque consideramos que no tenemos los recursos necesarios. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Pregunta? ¿Pregunta? ¿Dudas? Bueno. Los recursos materiales relacionados con la unidad del paciente. ¿Cuál les parece? Acá lo tienen detallado. Puede que falten varios, muchos, pero para que tengan idea, ropa de cama, portazueros, biombos o divisores portátiles en caso de habitaciones, dispositivos para evacuación como chatas, orinales, colectores, dispositivos para higiene, jarras, palanganas, baldes, funiles, etc. ¿Se ubican con lo que son relacionados a la unidad del paciente? ¿Tienen más o menos idea ahora? Sí, profe. Sí, profe. Mobiliarios relacionados acá eran simplemente relacionados que pueden ser, en este caso, lo que es ropa de cama, forman parte de lo que sea textil o blanquería también le llaman. Acá hay equipamientos móviles. Tenemos cama ortopédica, los mobiliarios, mesa de noche, mesa para alimentación, bandeja, colchones, almohadas, son parte de los mobiliarios. ¿Está? Si hubiesen paneles de oxígeno, aire comprimido, etcétera, todo lo que sea, los frascos de aspiración, las tubuladuras, los manómetros, ¿sí? ¿Se entiende? Todo lo que voy a requerir para utilizar los paneles, manómetro de oxígeno, de aire comprimido, de aspiración. ¿Estamos? Sí, profe. Referido a farmacia, tenemos un suministro diario, un stock de emergencia para ingresos y descompensaciones. Aspectos a tener en cuenta: el control del vencimiento, lugar y condiciones de conservación, control diario de consumo, equipamiento mínimo de control, tensiómetros, bombas infusoras, oxímetros, monitores, balanzas, nebulizadores, aspiradores, etc. Material estéril de uso diario, guantes, textiles, instrumental. Se sugiere de entregar por turno o 2 veces al día, en el caso de estos elementos estériles. Material de uso estéril de uso eventual, drenaje, dispositivos para oxigenoterapia. Se sugiere entrega según demanda, o sea, de acuerdo al uso que se tiene en el servicio, de acuerdo al tipo de paciente que se maneje. ¿Preguntas acá de esto? ¿Algo que no hayan entendido? Ninguna, profe. No, profe, ninguna. Bueno. Hasta ahí tenemos lo que son los recursos materiales. Hay otros recursos que son también de fundamental importancia y que, como decíamos, que los recursos materiales son aquellos que nos permiten, que colaboran o que ayudan a desarrollar nuestra actividad. Bueno, pero tenemos que tener en cuenta también de que hay otros recursos como el humano
que si no tenemos, estamos igual a que si no tenemos recursos materiales. Por lo tanto, lo que vamos a ver de recursos humanos son niveles de formación, las competencias, la jornada laboral o carga horaria, régimen público, provincial o instituciones privadas, cómo armar un currículum y programación de rotación mensual del personal. Este es el temario de recursos humanos. Los niveles de formación. Hay una ley que es la 24.004, que es la ley del ejercicio de la enfermería. ¿Ustedes llegaron a ver esa ley en deontología? En deontología. Ajá, bien. Entonces tienen conocimiento de la misma y saben medianamente, o por lo menos tienen idea de dónde recurrir para algunas consultas que puedan necesitar. La presente ley, o sea, la 24.004, tiene por objeto garantizar un sistema integral, continuo, ético y calificado de cuidados de enfermería, acordes a las necesidades de la población, sustentado en los principios de equidad y solidaridad para contribuir a mejorar la salud de las personas, familia y comunidad. O sea, acá lo que nos está diciendo es el porqué y el para qué de la ley. ¿Se entiende esto? ¿Algo que no entiendan, que no comprendan? ¿Cuáles son los niveles de ejercicio de la enfermería? Están establecidos en el artículo 5 de la ley y se reconocen dos niveles para el ejercicio de la enfermería. Fíjense bien esto porque después vemos de vuelta temas referidos a recursos humanos cuando van a quinto año y vuelven a identificar niveles que no están contemplados en la ley. Tenemos dos niveles, el profesional y el auxiliar. El profesional está dentro de ese nivel, están contemplados el licenciado y el enfermero o enfermera, ¿sí? El título de grado del profesional de enfermería es el de licenciado. ¿Qué es el título de grado? El título de grado es el título que expiden las universidades y cuando se concluye la carrera profesional de enfermería. Cuando lo que ustedes van a obtener al final de este año, el tercer año, en la carrera de enfermería, van a tener el título de enfermero. Es un título intermedio. ¿Por qué decimos intermedio? Porque no tienen completo el grado, no alcanzaron el grado de la carrera, que es el de licenciado. Cuando obtengan o cuando terminen la licenciatura, ahí tendrán el título de licenciado y ese es el título de grado. ¿Por qué es importante tener en cuenta y a su vez realizar el segundo ciclo que comprende la licenciatura? Porque es ese título el que nos va a permitir continuar la formación en otros niveles, como ser especializaciones, maestría, cualquier tipo de posgrado, piden el título de grado para poder cursar otros niveles de mayor nivel, o otros niveles de alguna especialidad, alguna
formación en particular. Les piden el título de grado. Por lo general, cuando hacen la convocatoria para cursos de posgrado, ponen carreras de 4 o 5 años, carreras con título de grado de 4 o 5 años de formación. Por lo tanto, para poder hacer algún curso de posgrado, el título de enfermero o el título intermedio, el que van a obtener ustedes ahora al finalizar el tercer año, por lo general no les permiten el acceso para esos cursos. Por eso es importante que hagan el segundo ciclo, o sea, la licenciatura. Ahora, yo les digo algo, esto es una apreciación y una sugerencia muy personal, es una experiencia personal y una sugerencia personal. Y los años que llevo haciendo docencia, yo me encuentro con los que comienzan a cursar la licenciatura, que muchas veces les falta la experiencia del servicio, de la prestación de servicio, conocer el trabajo de enfermería para poder estudiar y comprender mejor el segundo ciclo, que es la licenciatura. Se trabaja más con la experiencia y por lo tanto por ahí hay cuestiones. Esto no estoy diciendo y no lo tomen como que no quiero que hagan la licenciatura. Eso ya es decisión de ustedes. Háganlo porque es importante y es necesario que lo hagan. Pero si pueden llegar a tener 1 o 2 años de experiencia en el servicio, lo van a encontrar mucho más productivo a la formación de esos 2 años que corresponden a la licenciatura. Eso es una sugerencia personal. No lo estoy diciendo para que lo hagan o lo tomen, porque eso es así. Eso es personal. ¿Estamos ahí? El punto B, el otro nivel, es el auxiliar de enfermería. El auxiliar de enfermería es un curso de 9 meses o 1 año de formación académica. Todas las actividades del auxiliar de enfermería son actividades delegadas por el nivel profesional. O sea, es el profesional de enfermería el que tiene o el que asigna las actividades al auxiliar de enfermería. Profe, ¿Sí? en algunos casos yo estuve haciendo el curso de auxiliar de enfermería ¿Sí? y me tocó hacer prácticas en la Ángelo. Y ahí el jefe de enfermería, no sé por qué era un auxiliar de enfermería. Sí, existen. Y hay, Era porque la manera de que él se desenvolvía en su trabajo y la práctica que ya tenía los años trabajando. bueno, esas son las cosas que nosotros, les incluyo a todos ustedes como profesionales, debemos tener en cuenta a la hora de trabajar. Muchas veces no tenemos la experiencia necesaria. Es probable que ustedes ahora, al salir del tercer año, no tengan un montón de experiencia que requieren y quizás no están en condiciones. Yo creo que ninguno está en condiciones de ir a cumplir como referente o como jefe de un área o un sector, porque le falta la experiencia en sí como enfermero y le falta conocer mucho, manejar al personal. Manejar en el sentido de cómo organizar el servicio, cómo distribuir el trabajo, cómo organizar las actividades diarias. A eso me refiero con manejar. No a manejar en el sentido de que haga lo que yo quiero, no. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces hay auxiliares que tienen experiencia de mucho tiempo, de muchos años. Yo mismo les puedo asegurar
de que al principio de mis años de servicio estuve trabajando con auxiliares y me han enseñado mucho, porque no todo lo que podemos o que debemos saber los profesionales salimos sabiendo de la facultad. Hay un montón de cosas que no vemos, que lo vemos recién en el servicio, cuando empezamos a trabajar. Y tenemos que ser lo suficientemente humildes para poder aceptar la orientación, el acompañamiento y la experiencia de los auxiliares, que muy probablemente conozcan poco o quizás lo suficiente de el fundamento científico de determinados procedimientos, pero que lo saben hacer a la perfección. La práctica, la expertise de ellos para realizar los procedimientos puede ser muchísimo. Quizás puede que no sepan el fundamento científico, pero a la hora de realizar el procedimiento son expertos y tenemos que reconocer eso. Y no por tener un título de enfermero o haber pasado por la universidad, ya sabemos todo, de ninguna manera. Así que lo que usted está diciendo es cierto, ocurre, y siempre que nosotros no sepamos manejarnos, van a seguir ocurriendo esas situaciones. Aunque, como ahora ya no hay formación de auxiliares, o por lo menos la ley contempla la no formación de más recursos como auxiliares, puede ser que en algún momento se deje de formar. ¿Estamos ahí? Muy buena su acotación. Acá tienen el link para poder ir a la ley 24.004, el texto completo. No sé si lo tienen de la otra materia, pero acá lo pueden volver a mirar. ¿Estamos hasta ahí? ¿Pregunta? Niveles de formación, entonces acuérdense. El profesional que contempla al licenciado y al enfermero. El auxiliar es el otro nivel. ¿Estamos? ¿Sería la jerarquía de cada uno, profe? ¿Cómo? ¿Sería la jerarquía de cada uno? ¿Puede ser? No, esto es nivel de formación. Sí. No es lo mismo, entonces. No, la jerarquía es el cargo que ocupa dentro de la institución o de un organismo. ¿Está? Sí, profe. Profesor. Las competencias. El ejercicio de la enfermería comprende las funciones de promoción, recuperación y rehabilitación de la salud, así como la de prevención de enfermedades, realizadas en forma autónoma dentro de los límites de competencia. Esos límites de competencia es lo que nos determina nuestro nivel de formación. Hay actividades que pueden ser desarrolladas por el nivel profesional y otras que son de incumbencia de los auxiliares, que deriva de las incumbencias de los respectivos títulos habilitantes. ¿Está? El auxiliar de enfermería, de acuerdo a la ley, hay procedimientos que no los puede realizar de manera autónoma. Sí los puede realizar y muchas veces los realiza porque conoce y sabe cómo hacerlo, pero debe estar bajo el control o la supervisión de un profesional. De la misma manera, hay procedimientos que el profesional puede realizar porque lo sabe realizar, porque lo vio hacer en muchas ocasiones, pero que no son de su competencia, porque son competencias de otras profesiones o otras disciplinas, pero que no puedo hacerlo. Y si lo hago, puedo correr el riesgo de cometer algún tipo de error y ese error
es contraproducente hacia mí, como también puede ser contraproducente para el paciente. Esos aspectos tenemos que tener en cuenta. El profesional consiste en la aplicación de un cuerpo sistemático de conocimientos para la identificación y resolución de las situaciones de salud de enfermedad sometidas al ámbito de su competencia. Esas son las competencias del nivel profesional. Las del auxiliar consiste en la práctica de técnicas y conocimientos que contribuyen al cuidado de enfermería, planificados y dispuestos por el nivel profesional y ejecutados bajo su supervisión. ¿Se entiende? Acá tenemos en el primer párrafo una idea general de lo que comprende a ambos niveles. Acá lo tenemos desmembrado, lo que hace el profesional y lo que hace el auxiliar. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Consultas, preguntas, dudas. Profesor, una pregunta. ¿Por qué existe el auxiliar? ¿En dónde trabajaría? ¿Qué es lo que hace? Porque para que se supone que el enfermero está para ayudar al doctor, ¿verdad? ¿Y el auxiliar? Al enfermero. Sí, pero no hay muchos enfermeros ya. Auxiliar de enfermería. Disculpen. ¿Por qué existen? Ujú. Porque anteriormente, le estoy hablando de hace unos 15, 20 años atrás, el número de profesionales eran muy reducidos y una formación de salida laboral rápida era la formación de auxiliares de enfermería. ¿Sí? Imagínense 9 meses con 3 años, hay diferencia en tiempo. Y la demanda siempre fue alta, la demanda de personal de enfermería. Y en 9 meses estaba en condiciones de comenzar a trabajar o de tener un trabajo estable, ya sea en organismos oficiales o instituciones privadas, y mucha gente optaba por ingresar a esos cursos de formación y lógicamente al año y medio estaba trabajando. Y el otro gran problema es que en cuanto a lo salarial, no había ninguna diferencia. Como ahora, la diferencia en cuanto al salario es mínimo. Entonces, también a quien tenía que pagar le era más fácil tomar auxiliares. Y así un montón de aspectos. Después hay una causa que me cuesta decir, pero es una realidad con la que se van a encontrar, así que por más que yo esconda, ustedes lo van a llevar a saber. Y es el siguiente: la formación de personal de enfermería y de auxiliares, la formación de auxiliares en sí, está dirigida por profesionales. O sea, nosotros mismos estamos formando a los auxiliares. Eso nos lleva a que nunca se terminen de formar auxiliares. Nosotros mismos somos víctimas de nuestro propio invento. ¿Por qué hacemos eso? Porque generalmente esos cursos son pagados. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Es duro,
es duro, es feo, pero esa es la Profe, realidad. y Y ahí depende, entra a jugar la ética profesional que ustedes están viendo en deontología. La ley no permite la formación de auxiliares, pero cuando uno está alejado de los grandes centros y la necesidad, como dice el dicho, la necesidad tiene cara de hereje. Y bueno, sí, total, acá, ¿quién se va a enterar? Formamos igual, hacemos un curso, cobramos, no sé, 5.000 pesos, 2.000 pesos la cuota mensual y nos juntamos con unos buenos pesos. Sí, no sé quién hablaba. no, profe, que quería decir que en algunos lugares, digamos, el auxiliar cumple la función de un enfermero. En el caso de Formosa Capital, por ejemplo, es ayudante de enfermería y el encargado de utilizar el equipo, o sea, de esterilizarlo y eso. ¿Cómo? Como que, por ejemplo, el auxiliar de enfermería en el interior cumple la función de un enfermero. Sí. Y en Capital, por ejemplo, vi que los auxiliares de enfermería solo son ayudantes de enfermería. Por ejemplo, para traer el equipo de enfermería o llevarlo al lugar de esterilización y eso. Sí, cumplen la función que les corresponde de auxiliar de enfermería. Y este es otro término que hay que corregir y que ustedes tienen que corregirse, porque hay en el trabajo práctico del puesto de enfermería, muchos pusieron enfermero auxiliar. El nivel de enfermero auxiliar no existe. Como lo estuvimos viendo, existe el profesional y el auxiliar. El enfermero y el auxiliar. Y es auxiliar de enfermería. No hay enfermero auxiliar. Eso tienen que tratar de grabarse, porque muchos pusieron enfermero auxiliar. No hay el enfermero auxiliar. O es enfermero o es auxiliar. Lo que sí hay es el auxiliar de enfermería. Sí, en el interior generalmente todavía los que quedan son muchos. El término mismo de auxiliar lo dice todo. Auxiliar es socorrer, o sea, sacar el apuro, nada más. Sí. Justamente. Y la competencia, fíjense que dice, consiste en la práctica de técnicas y conocimientos que contribuyen al cuidado. Nosotros somos los que hacemos el cuidado. Y hay actividades auxiliares que contribuyen al cuidado, planificado y dispuesto por el nivel profesional. ¿Se entiende? Pero bueno, hay muchas veces que nos toca trabajar con auxiliares y tenemos que buscar la manera de lograr un equilibrio entre lo que hacen ellos y lo que hacemos nosotros, y si no tenemos cómo realizar los procedimientos y todas las actividades que nos competen a nosotros, tenemos que compartir con los auxiliares y simplemente corroborar, controlar, supervisar. Eso no quiere decir que hagamos trabajar los auxiliares y nosotros no hagamos nada. ¿Sí? Eso también es otra cosa que muchas veces lleva a la mala apreciación o conceptualización u opinión que se tiene dentro de los servicios de salud respecto al enfermero profesional. Que no hace nada, que el auxiliar hace todo, que el profesional lo único que hace es escribir. Y no debería ser así. Yo no les digo de que no es así. No debería ser así. Porque hay lugares donde el profesional deja mucho que desear. Sí, bueno, profe. son espacios que se pierden. Que se pierde de los profesionales, se pierden ese lugar. Y dejan que otro ocupe. Bueno. Seguimos. La jornada laboral y el régimen público provincial o instituciones privadas, bueno,
Acá podemos encontrar una diversidad de formas. Depende del lugar, depende de la institución, depende del ámbito, ya sea nacional o provincial, vamos a encontrar diferencias. En el caso de las instituciones públicas, provinciales y nacionales, tenemos una amplia variedad de jornadas laborales. Podemos tener jornadas laborales de 8 horas, que implican tener 3 turnos al día y una carga semanal de trabajo de 40 horas o de 44, depende. Otras instituciones tendrán de 35 horas semanales. Como ser, ustedes ahí en la provincia tienen una carga horaria de 35 horas semanales. Esa carga horaria semanal está distribuida por día en 7 horas laborales la jornada. Turno mañana y turno tarde son de 7 horas. Los turnos noche son de 10 horas. Pero sumados al mes, la carga horaria es prácticamente la misma, con muy pequeñas diferencias. Hay otras instituciones, como por ejemplo, acá en Corrientes, tenemos 8 horas. Son 3 turnos de 8 horas, 40 horas semanales. En otras instituciones, en otros lugares del país, tenemos personal que hace guardia los fines de semana y los feriados de 12 horas. Entonces, los fines de semana y los feriados hay 2 turnos de 12 horas cada uno. Con eso cubren las 24 horas, pero son personal que únicamente trabajan esos días en esa institución. ¿Sí? En las instituciones privadas podemos tener jornadas laborales de 6 horas. Podemos tener jornadas laborales de 8 horas y son 44 horas semanales. Es muy variado. No hay una unificación de la carga horaria. Ahora con este tema de la pandemia y la gran demanda de personal de enfermería para las instituciones, se comenzó a hablar mucho respecto a la reducción horaria del personal de enfermería, de las guardias de enfermería. Hay provincias en el sur que están pidiendo un régimen laboral de 6 horas diarias, que debería ser lo más adecuado. Pero hay que ver de cuántas horas semanales se habla, si de 30 o de 35, ver cómo se implementa. Esto que le estoy hablando es precisamente de la provincia de Neuquén, donde hay un gran avance respecto a la reducción horaria del personal de la provincia a 6 horas diarias. Hay instituciones en las que tienen los servicios de alto riesgo, ya sea terapia intensiva, unidad coronaria, unidades psiquiátricas de salud mental, que se llaman ahora, no se llaman más psiquiátricas, unidades de salud mental, que la carga horaria es de 6 horas, como también los servicios de esterilización, pero ahí con el servicio de esterilización hay que tener en cuenta un aspecto que se viene dando de a poco y que vienen ocupando espacios sin que nosotros nos demos cuenta, los técnicos en esterilización. Y por lo tanto son los que seguramente van a gozar en algún momento de las 6 horas de trabajo en esos servicios.
¿Por qué? Porque son servicios cerrados y altamente estresantes y contaminantes. Por eso es justamente el horario reducido. Entonces, esas son más o menos, casi a grandes rasgos, la idea de la jornada laboral y la carga horaria dentro del público y dentro de lo privado. Después, el tiempo de trabajo del personal de enfermería es exactamente para acceder a una jubilación, también es lo mismo y es, creo que, altamente improductivo trabajar el hombre hasta los 65 y la mujer hasta los 60 años en trabajo de enfermería. Creo que las personas no damos para tanto tiempo de trabajo. El trabajo nuestro es muy agotador, es muy estresante y por lo tanto sería bueno rever el tiempo para acceder a la previsión o al régimen jubilatorio en una edad más temprana. Por lo general uno llega a los 60 años ya muy deteriorado, tanto física como psíquicamente también. Así que es importante. Sí, Ángel Gómez está levantando la mano. Sí, sería bueno que tengamos años de servicio como los docentes, por ejemplo, de 25 años. Exactamente, es lo que en muchos lugares y muchas veces se habló de tener los 25 años de servicio sin límite de edad. Porque imagínense, la mayoría de los estudiantes que están saliendo de la carrera están haciendo a los 23, 24 años. Se insertan inmediatamente a trabajar y para los 50 están cumpliendo con los 25 años de servicio, pero de ahí en adelante el deterioro y el rendimiento no es el mismo y cada vez va siendo menor. Por lo tanto, Profe, disculpe, también hay muchos compañeros que ahora últimamente se están recibiendo ya, pero con edad de 40, 45 años, o sea, años anteriores, sí. hay compañeros que tienen, un compañero hace poco que se recibió tenía 50. No, hay mucha gente mayor, pero también hay mucha de esa gente mayor ya está trabajando en enfermería y por lo tanto es bueno para ellos porque van a tener un diferente el nivel de formación para el momento de jubilarse. Profe, Sí, creo que en el área de psiquiatría no habían dicho que el personal de salud sería, o sea, los enfermeros sí. se recibían, creo que se podían jubilar a los 10 años, algo así, si no me equivoco, a los 10 o 15 años de prestación de servicio. No, la verdad, no sé decirle eso, pero me parece muy corto el periodo de trabajo. O No sea, en la materia de alcanzarían psiquiatría no habían dicho eso, justamente porque están sometidos a un gran estrés por esa área sería. no sé decirle, la verdad no sé decirle. Si le digo que sí o que no, le miento. Profe, y en el caso de aquella persona que se recibe a los 45 y llega a su edad de 65 años, pero no cumplió los años para jubilarse, ¿sigue trabajando? Mire, una opción es seguir trabajando. La otra es, en el caso de que tenga que seguir trabajando, hay, como siempre se hizo, pasar a otras áreas donde las exigencias laborales no es que sean menos importantes, sino el desgaste físico y psíquico es diferente y por lo tanto puede seguir cumpliendo sus actividades. Eso, sí, profe, eso tiene es una razón. opción. La otra es comprar los años de aporte. A ver, no pretendamos, tenemos que ser conscientes, sí, ya le doy la palabra, tenemos que ser conscientes de que
pudimos haber transcurrido toda nuestra vida trabajando, supongamos en quirófano, supongamos en terapia intensiva, pero a los 45, 50 años, yo no digo de que ya no sirve más, pero podemos servir muchísimo más en un primer nivel, donde las actividades de enfermería son diferentes, son mucho más livianas, son mucho más llevaderas y por lo tanto el estrés que tanto me afecta, el movimiento físico, el rendimiento físico en la terapia intensiva, un servicio de alto riesgo, y me pasa factura. Entonces tenemos que estar preparados para hacer ese cambio de área y no enloquecernos y enojarnos cuando nos quieren mover de un área para muchas veces el bien propio. Así que eso hay que tener en cuenta y no hay que pensar de que me están descartando. No. Uno tiene un periodo de su vida adecuado para rendir en un determinado lugar y otro para rendir en otro lugar. ¿Sí? ¿Quién hablaba? No, profe, yo nomás Que hable la compañera. le quería, o sea, con respecto a aquellas personas que se reciben a una cierta edad, calculo que le deben ubicar en lugares donde ellos puedan trabajar tranquilamente, ¿verdad? No precisamente porque no está contemplado eso desde las normativas laborales. Muchas veces, cuando ya la persona está trabajando y se recibe, después hace la carrera, se recibe ya a una determinada edad, supongamos, pasando los 40 años, y generalmente quiere seguir trabajando en el lugar donde estaba. Y si quiere cambiar incluso, le dicen que no. Porque Claro, no hay profe, entiendo. el régimen laboral no tiene esas contemplaciones. Porque generalmente los que aplican las normativas laborales no son enfermeros. Y no tienen en cuenta ni tienen en consideración aspectos que sabemos nosotros, solamente los enfermeros, los que vivimos esa situación en carne propia. Por eso es necesario que conozcamos lo que son las cosas del recurso humano y las condiciones laborales que debemos tener nosotros, el personal de salud. ¿Preguntas? No, profe. Bueno, vamos al otro puntito. El currículum vitae. ¿Por qué tenemos incorporado ese tema acá dentro de recursos humanos? Porque es una forma de presentarnos ante el mercado laboral para poder acceder a un puesto de trabajo en cualquier ámbito, que puede ser público o privado. Currículum vital es el momento de encontrar un trabajo. Cientos de candidatos presentándose a la misma oferta de empleo que tú. Parece casi imposible pasar a la siguiente fase y ser contratado. Eso nos pasa a todos. ¿Cuál sería la solución? Simplemente una, sería un currículum que deje por detrás al de cualquier otro aspirante. Y uno dice un currículum, pero parece fácil, ¿no es cierto? No es tan sencillo. Hay gente preparada compitiendo por el mismo puesto. ¿Cómo hacer un currículum? Hay que considerar
diferentes aspectos. Sí, ya voy. Un momento, espérenme, por favor. Disculpen, pero me llamaban. Acá ustedes tienen el link para poder acceder a cómo armar un currículum. ¿Qué es lo que van a tener que detallar ustedes como parte del currículum? Primero, saber qué es un currículum y por qué lo necesitan hacer de una manera adecuada, correcta, concreta, sin hacerlo muy extenso, pero que dé una idea general de la formación y la preparación que ustedes tienen de acuerdo a las vivencias que pudieron haber adquirido durante un tiempo X o desde el momento que ustedes decidan armar un currículum. Nombre y profesión. El nombre completo y la profesión. Los datos de contacto es importante. El extracto, perfil profesional, objetivo profesional, experiencia laboral, la formación académica, y acá viene lo que ustedes han realizado o la formación, dónde lo hicieron, qué título tienen, dónde lo hicieron, cuándo lo hicieron, habilidades y aptitudes. Habilidades y aptitudes es lo que se refiere a la formación, a la experiencia que puedan tener, que hayan trabajado en determinados servicios, con determinado tipo de paciente, terapia intensiva de neonatos, niños, de adultos, de adultos mayores. Son diferentes servicios, aunque todos son servicios de alto riesgo, pero no es lo mismo la atención de niños que neonatos o adultos mayores. El manejo que puedan tener de idiomas, cuál es el nivel de manejo que tienen, alguna otra formación adicional, que hagan a la profesión o no, pero que contribuyan a su desempeño, a su experiencia. Si a ustedes no les dice mucho cómo desarrollar esto, entren acá en este link y les va a mostrar diferentes modelos de currículum de cómo armar. Pueden ser muy sencillos y muy cortitos, pero me dan una idea general de lo que cada uno de ustedes pueden haber tenido como formación y como experiencia para el puesto que se postulan. ¿Se entiende eso? O al lugar, o por qué
pretenden o aspiran ingresar a esa institución. El currículum van a encontrar, no hay un solo modelo, hay diferentes, pero más o menos para tener idea, acá tienen este link, entran ahí, leen un poquito y van a encontrar diferentes modelos y formas de armar un currículum. Es importante que ustedes lo sepan armar y que lo tengan disponible para cualquier momento poder presentarlo en algún lugar. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno. El trabajo práctico 5 es inventarios. Preparar una lista de insumos y materiales. Es un trabajo grupal. El objetivo, identificar adecuadamente los recursos materiales según la clasificación impartida en clase. ¿Cuál es la clasificación impartida? ¿Se acuerdan? ¿O no? Grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. De acuerdo a eso, hay varios que entran acá, otros que entran acá, otros acá y otros acá. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Según la clasificación impartida en clase y de acuerdo a la bibliografía suministrada. Bien. Consigna. A partir del material suministrado, análisis e interpretación, extraigan los respectivos recursos según la clasificación y categoría de recursos materiales. Realizar una lista de 10 insumos y 10 recursos materiales, ubicando estos últimos dentro de cada grupo. ¿Se entiende esto? ¿No? Entonces, Sí, profe. 10 por cada grupo, entonces. 10 en total. Pueden ser 2 o 3 de uno, otros 2, otros 3 de otro y así. ¿Sí? Recuerden que tienen 4 grupos. Solamente 10 insumos y 10 materiales. Dentro de esos materiales, ustedes vean que es lo que van a mencionar. Traten de seguir las... Teníamos grupo, profe. ¿Cómo? Ya teníamos grupo asignado. No, perdón. No me está entendiendo cuando hablo de grupo. Grupo 1, 2, 3 y 4. A esto me estoy refiriendo yo de grupo, ¿no? Trabajo, sí. Lo que dice acá de grupo puede ser lo que le haya perdido a usted. Trabajo grupal, pero es el grupo que ustedes estaban trabajando, que venían trabajando. Eso sí. Sería en total 20, o sea, 10 insumos y 10 materiales. Exacto. Okay. Ahí estamos. ¿Está? Correcto, profe. ¿Consulta? Sí. ¿Alguna aclaración? No, profe. 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 Sí. El trabajo número 4 todavía no corrigió. Sí, ya mandé. Ya devolví. Porque a mí todavía no me llegó. A mí todavía no me llegó el resultado. No sé quién es usted. A ver, dígame. Pérez Gabriela. ¿Quién mandó? Pérez Gabriela. ¿Usted? Bueno. Sí. A nosotros tampoco, profe. Hay 4 trabajos que yo mandé, devolví por alguna razón. No me acuerdo. A mí no me llegó todavía ni en el correo ni nada. Y Bueno, entro en calificación y tampoco no está. Bueno, voy a mirar. O si no, le reenvío como quiera. No, espéreme un cachito que miro acá y ya le aviso. Bueno, profe. Manténgase ahí.
Buenas tardes, profe. Pérez Gabriela está calificado. Y no me había Profe. llegado, profe, por eso le pregunto. No, está calificado. Profe, Ahora Sí. voy a mirar otra vez entonces. a nosotros recién me fijé y no, todavía no está cargado el nuestro, todavía el de las notas, digamos, el ¿Quién es? del trabajo 4, Mendoza, ¿Quién Oriana. más? Mendoza. Oriana. Oriana, Bueno, sí. espere ahí. Profe, le consulto, ¿el link de la asistencia va a pasar? No, no porque quedó la profesora que iba a mandar ella y se iba a incorporar a última hora y sí, Mendoza, Oriana, me falta comentarios. No, Bueno, no, Profesor, espere un poquito. El sondaje vesical tiene una secuencia a seguir. Ustedes no detallan el mismo. Eso es lo que se pretende que hagan. No lo hicieron ustedes. El sondaje masculino y femenino tiene su particularidad. Describan paso a paso. O O sea, que toman tenemos uno que o toman el reenviarlo otro. otra vez, profe. Disculpe. O toman uno o toman el otro. Sí, pero manden al chat, al foro, porque ya no les va a tomar el Bueno, profe, en la tarea gracias. no lo va a poder tomar. Bueno, al foro entonces. Esas dos observaciones tienen. ¿Quién Ok. más? Morínigo Carolina. Profe, los que no tenemos consultas podemos retirarnos. Sí, pueden retirarse. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Profe, Hasta Chao, luego. profe. Chao. profe, Sí. yo soy Silvestri, a mí tampoco no me llegó la corrección de este Morínigo trabajo. Carolina, perdón, esperamos un momentito, por favor. Sí, sí, sí. Morínigo Carolina, ¿no envió usted el trabajo?